conoce la historia del catolicismo. Realmente los concilios católicos nunca fueron decisiones pacíficas que se tomaron, donde luego entonces los demás y toda la iglesia católica pues asumió esas posiciones y todos quedaron contentos y en paz. Eso no es cierto. De hecho, literalmente de cada concilio sucedieron cismas, donde mucho pueblo católico se apartó del catolicismo. Ahora, el problema es que todos estos cismas fueron aplastados a lo largo de la historia con el poder militar y político que siempre tuvo el catolicismo romano a partir de su nacimiento en el siglo IV. Por ejemplo, ¿dónde está la unidad de la fe entre católicos romanos y católicos ortodoxos? ¿Por qué razón? Los concilios no pudieron arreglar las diferencias. Estoy seguro que sabes de la diferencia que surge entre los católicos occidentales y orientales. Bueno, estoy seguro que posiblemente no lo sabes, pero voy a decir que sí. A partir del concilio de Nicea, con respecto a el Espíritu Santo, a quien desciende, el Espíritu Santo si desciende del Padre o desciende del Hijo, el concilio de Nicea dictaminó que desciende solo del Padre. Luego entonces, ¿verdad? En el credo ya o en las decisiones niceno-constantinopolitanas que sucedieron después, entonces decidieron que era del Padre y del Hijo. Bueno, toda la Iglesia Católica creyó esto de ninguna forma. De hecho, por esta razón es que sucede el cisma, que los católicos llaman el cisma de Oriente. El cisma de Oriente no sucede en relación al obispo de Roma. Sucede a causa del obispo de Roma, pero en relación a este problema doctrinal. Es decir, que la iglesia occidental quería obligar a la iglesia oriental a aceptar estas cosas, presuponiendo que el obispo de Roma tenía autoridad sobre toda la iglesia. Pero como la iglesia oriental cree en algo parecido al conciliarismo, es decir, que los concilios tienen autoridad por encima de toda la iglesia y por encima de cualquier jerarca religioso, patriarca, obispo, etcétera, entonces ellos asumieron que debían de quedarse con la posición que primeramente había decidido un concilio, como tú, que se reúnen, toman decisiones y todo el mundo lo acepta. La pregunta es, ¿todo el mundo aceptó lo que dictaminó el concilio de Nicea respecto al Espíritu Santo? La respuesta es no. Lo que decidió Constantinopla, ¿lo asumieron todo y lo acataron todo? La respuesta es no. Y la prueba está en el catolicismo occidental y el catolicismo oriental. Ok. Ahora, respecto a nosotros los cristianos, tienes que entender que cuando nosotros nos separamos o nos dividimos por cualquier problema de lo que ha sucedido en la historia, excepto cuando se va en contra de una doctrina primaria, hablamos de la Trinidad, hablamos de la deidad de Cristo o algo así, nosotros no nos excomulgamos unos a otros como sí hace el catolicismo, y eso es lo que es una verdadera división. ¿Dónde hay verdadera división? ¿En el catolicismo o en el cristianismo? Sin lugar a dudas, en el catolicismo. Porque las divisiones en el catolicismo son bajo anatema, están en todos los concilios. Sea anatema el que no crea esto, sea anatema el que no adore los monumentos de los santos, sea anatema el que no adore la imagen de Cristo salvador. Dice adoren, así que no te confundas, te lo busco en los documentos. Sea anatema el que no adore la imagen de la Santísima Madre de Dios. Esos son anatemas. Quiere decir que todo el que no crea eso no es que no sufrió una división la iglesia, sino todo lo contrario. Todo el que no crea eso está automáticamente separado. Entonces, ¿qué es lo que crea el catolicismo y sus concilios?
unidades respecto a, porque tú lo ves como, por ejemplo, no sé, como una constitución, que cuando se le hace una enmienda a la Constitución o algo así, pues todos los magistrados a lo largo de todo el país y los jueces, todos ponen en práctica esa Constitución que se firmó y se aprobó. Eso no sucede así en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica lo que sucede es un sistema de anatemas que terminan creando cismas y todo tipo de problemas dentro de la Iglesia Católica que llevaron muchas veces a haber hechos sangrientos. Yo no sé si tú te has leído qué fue lo que pasó en el segundo concilio de Éfeso. Lee lo que es el concilio ladrón, el llamado concilio ladrón o segundo concilio de Éfeso, donde en el mismo concilio se mataron varios obispos sangrientamente dentro de las reuniones conciliares. Léete también qué fue lo que pasó en el concilio de Éfeso primero, donde también, ¿verdad? Hubieron peleas increíbles de violencia dentro del mismo concilio. Ok. Entonces ese argumento es absolutamente falso. Vamos a seguirle. Ahora, que el minuto 34, él dice y plantea, o minuto 35 ya, él plantea una pregunta que nosotros los cristianos o que nadie puede responder. Y es, ¿cuándo es que la Iglesia Católica apostató? Por favor, mis hermanas y mis hermanos, apunten esta pregunta. ¿Cuándo es, en qué fecha fue que la Iglesia Católica apostató? ¿Cuándo fue que sucedió esto? Dice la respuesta, la pregunta que jamás obtendrá respuesta. El problema es que él hace la pregunta doblemente incorrecta, porque él está presuponiendo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que por ende entonces la Iglesia de Cristo en un X momento de la historia, en este caso la Iglesia Católica, apostató y se desvió de la fe. No. Partamos por algo. El catolicismo es apostasía, no porque el cristianismo se haya corrompido, por ejemplo, en el siglo IV, cuando Constantino o algo por el estilo, sino que el catolicismo como tal es una secta que sale del cristianismo. Entonces, esa apostasía, no porque en un momento X específico de la historia el cristianismo como tal se corrompió, sino que en un momento X específico de la historia surge una secta que luego tuvo el nombre de Iglesia Católica, la cual es apóstata porque niega verdades fundamentales de la Biblia. Por ejemplo, como que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa verdad de Romanos 3:23 está negada en un dogma de fe católico, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Entonces, vamos a hablar entonces de la pregunta correctamente. ¿Cuándo fue que el cristianismo, no cuándo fue que la Iglesia Católica se corrompió? La Iglesia Católica nació corrompida, porque es una secta, ¿ok? Una secta que sí negó verdades fundamentales. Ahora, pongamos la pregunta como de verdad es y respondámosla adecuadamente. ¿Cuándo fue que el cristianismo se corrompió? Te voy a responder sencillamente. El cristianismo no se corrompió en ninguna fecha específica de la historia, sino que el cristianismo, desde su mismo nacimiento, tuvo verdades que todo el tiempo trataron de ser contradecidas. Y eso lo vemos en todas las cartas de los apóstoles. En el periodo apostólico no fue un periodo de unidad doctrinal.
Porque ustedes los católicos ven el cristianismo debido a que no estudian la historia, a pesar de que presumen la historia. No estudian la historia. Ustedes los católicos ven el cristianismo como algo que surgió muy sanamente, ¿ok? Y que luego entonces recibió la acusación en un momento de la historia que se corrompió, y eso es imposible porque la iglesia no se puede corromper porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, eso es nunca haber leído la Biblia y eso es nunca haber leído la historia. No existe ni una sola época del cristianismo donde podamos decir y afirmar con pruebas de que hubo una unidad doctrinal o de que no existió apostasía dentro del cristianismo. En todas las cartas se puede decir del Nuevo Testamento, de una forma o de otra, se trata de luchar y batallar contra la apostasía. En todas las cartas se puede decir que el apóstol Pablo, de una forma o de otra, no solo Pablo, Judas también, no solo Judas, también Santiago. Es decir, Santiago lucha contra una iglesia pues hipócrita, muerta. Judas lucha contra una iglesia apóstata, ¿verdad? Juan habla de una iglesia donde habían anticristos, donde personas salían de la iglesia y él le llama anticristo, o sea, de personas que negaban el Cristo. Y si los que niegan el Cristo, estos son el anticristo, personas que negaban que Jesús había venido en carne. En las cartas de Pablo vemos constantemente la apostasía dentro del propio cristianismo, como por ejemplo los judaizantes, que tú hablabas en el video, como si esto fuera, como si algo fuera nuevo, algo del cristianismo protestante. Es decir, los judaizantes para ti son una secta nacida del cristianismo protestante. Los que guardan el Shabbat para ti son una secta salida del cristianismo protestante. Los testigos de Jehová que creen que Jesús no es Dios, para ti son una secta salida del cristianismo protestante. Eso es una gran ignorancia. Eso es una gran ignorancia. Es decir, estas herejías han existido desde siempre. Desde siempre. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de la apostasía en el catolicismo, se está hablando de que una secta dentro del cristianismo quiso tomar la hegemonía y llevar la apostasía a todo el cristianismo. Debido a coyunturas políticas que existieron, lo pudo hacer por muchos siglos. Esto es algo que se ha visto no solo en el catolicismo romano. Por ejemplo, en el catolicismo ortodoxo, que tenía el apoyo, o al menos, ¿verdad?, era algo permitido dentro de Rusia, pues con toda seguridad, en el término de los rusos, el catolicismo ortodoxo fue el que comandó a lo largo de toda la historia. ¿Por qué el catolicismo romano no tiene la fuerza de vida en Rusia? Bueno, porque hay una coyuntura política. La política, cuando se une a la religión, y es lo que ha pasado que el catolicismo, tanto occidental como oriental, la secta que tiene el apoyo del gobierno, que tiene el apoyo del ejército, que tiene el apoyo de las leyes, con toda seguridad va a ser la secta predominante, y eso va a ser tomado lo que enseña como una verdad absoluta. Eso no es algo que solamente la historia ha visto con el catolicismo romano, con el apoyo de los emperadores. Eso también se ha visto pues en el catolicismo ortodoxo, con el apoyo de los zares y también con el apoyo luego inclusive del comunismo, que persiguió algunas cosas, pero siempre tuvo algún respeto, y sí, por encima de las demás denominaciones, por la iglesia ortodoxa que por los demás. Entonces, la política y la religión, cuando se combinan, la verdad entonces desaparece, porque la verdad que prima es la que tiene el apoyo no de Dios, sino del aparato político que está mandando y gobernando en ese momento. Así de simple, así de sencillo.
Así de simple y así de sencillo. Entonces, ¿hay alguna época en la historia específica que el cristianismo se corrompió? No, eso no existe. La apostasía comenzó desde el propio inicio del cristianismo. Ahora, en el siglo IV nace la madre de todas las sectas, la iglesia que ustedes llaman católica, que en verdad su nombre, debido a su fundador, debe ser Iglesia Constantiniana. ¿Entendiste todas las cosas, Santiago? Es importante que estudies todos estos temas, por favor. No sé por qué YouTube no envió las notificaciones el día de hoy. Pero bueno, por favor, compartan este video. Aquí le estoy dando respuesta a Santiago Alarcón. Y espero que ustedes aprendan, mis amados hermanos en Cristo, a poder responder estas cosas. No es que el cristianismo se corrompió en una X determinada, como si antes era santo, por ejemplo, es decir, era unánime, mejor dicho, santo no, unánime respecto a la fe. Llegó el siglo IV y a partir del siglo IV, entonces el cristianismo fue completamente apóstata. No, es lo mismo que cree, eso es lo mismo creer esto, es lo mismo que cree la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica cree que durante todos los siglos hubo perfecta unidad doctrinal hasta que llegaron los protestantes en el siglo XVI y ahí se echó a perder todo. Eso es completamente, pues, falso. Pues literalmente las grandes herejías del cristianismo nacieron antes del siglo XVI. Las grandes herejías del cristianismo nacieron antes del siglo XVI. Igualmente, antes del siglo IV, hubo siempre apostasía. El problema es dentro del cristianismo. ¿Quiénes permanecen en la verdad? No es que el cristianismo como tal se corrompió desde la A hasta la Z. Siempre ha quedado un remanente. No solo en el cristianismo, en la fe de Israel también ocurrió. Todo el tiempo ocurría. Es el mismo Dios de Israel que el mismo Dios de la iglesia. No hay un Dios de Israel débil que permite la apostasía y no le importa. Y un Dios de la iglesia que pues protege a la iglesia de la apostasía y todas estas cosas. Eso es medio gnosticismo, ¿verdad? Un Dios malo o imperfecto que el Antiguo Testamento y un Dios bueno y perfecto que el Nuevo Testamento. No, eso no funciona así. En el pueblo de Israel muchas veces se corrompieron, muchas veces se corrompió la fe, se corrompió el templo, se corrompieron los sacerdotes, pero siempre Dios guardaba un remanente. Entonces la apostasía que el pueblo de Israel está desde el inicio, bajando, ¿verdad? O saliendo, perdón, o llegando al monte Sinaí, subiendo Moisés, ya el pueblo de Israel cayó en apostasía, hizo el becerro de oro. Moisés bajó del monte y rompió las tablas. El propio Señor Jesús dijo que la cizaña y el trigo iban a estar siempre juntos. No es que en un tiempo todo era trigo, como lo cree inverosímilmente los católicos o algunos católicos que ignoran la Biblia y también la historia. En un tiempo todo era trigo o la mayor parte era trigo, lo cual no es cierto. Inclusive grandes teólogos, lumbreras como uno de los más grandes teólogos del cristianismo sin lugar a dudas fue Orígenes de Alejandría. Y Orígenes de Alejandría tenía creencias inverosímiles. Orígenes de Alejandría creía en la apocatástasis. Es decir, que todo el mundo iba a ser salvo, hasta el diablo iba a ser salvo. Todo el mundo al final iba a ser salvo. Orígenes creía que Jesucristo era un Dios menor al Padre. Era algo parecido a un testigo de Jehová. Y Orígenes fue uno de los grandes defensores del cristianismo, lo vemos ahí batallando contra Celso. Y sin lugar a dudas, fue el gran teólogo de Alejandría. Entonces, por favor, estudien un poco. Hagan la tarea.
Ahí no le estés preguntando preguntica, andan turbina. Hagan la tarea, estudia la Biblia, estudia la historia. Bueno, espero que les haya gustado el video. No sé por qué YouTube no envió hoy las notificaciones a todo el mundo. Quédate entonces compartirlo, ¿verdad? Y darle muchas manitas hacia arriba para que este video llegue a la mayor cantidad posible de personas. Sin más, me despido de ustedes. Maranata, nos vemos en el próximo video. Amén y amén. Ya dejen de decir mentiras, católicos, por favor. Estudien, please, estudien.